Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que estén y cuando sea que están viendo este vídeo. Bienvenidos a BRT Español, donde estamos juntos todos los vídeos y nos vemos aquí y leemos la Biblia juntos, ¿verdad? Mi nombre es Karin, estoy tan contenta que estás aquí y que regresaste para que continuemos leyendo la Biblia juntos. Yo leo de la versión de la Nueva Reina Valera 2000. Como digo siempre, este es el libro, la Biblia que mi papá me dio. Entonces, yo tengo un montón de Biblias, ¿sabe? Yo siempre lo escribo y todo eso para hacer notas, ¿no? Porque la cosa es tener esta palabra en el corazón, en nuestra mente. Es lo más importante que tenemos que hacer. Mira, familia, hoy es un día especial. ¿Qué vamos a hacer? Terminamos el libro de Josué. Mira, tantos libros ya estamos leyendo juntos. Qué bueno, ¿no? Tenemos que continuar leyendo así hasta terminar la Biblia entera, ¿ok? Quédate aquí conmigo. Comparte con tu vecino, tus amigos, todos. Dile, mira, vente aquí a ver esto de aquí porque ahí podemos leer la Biblia todos juntos, ¿verdad? Hoy vamos a leer Josué 22, 23, 24 y terminando con el Salmos 72. Y así terminamos la conquista, el documento de la conquista de Josué con todo el pueblo de Israel que vino y entró a Canaán, ¿verdad? Vamos a ver cómo terminamos. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por esta oportunidad de poder leer acerca de ti, todo lo que pasó, lo que hiciste con el pueblo de Israel, cómo tú siempre cumples tus promesas y para que nosotros siempre nos recordemos de esto. Ayúdanos ahora, manda el Espíritu Santo para que nos dé sabiduría para poder entender todo lo que tú quieres que nosotros aprendamos y nos quedemos en nuestra cabeza, en nuestro corazón de la lectura que vamos a hacer ahora. Te lo pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos amigos. Entonces, hay que comenzar a leer. ¿Listo? ¿Lista? Ok, comenzamos con el capítulo 22. Rubén, Gad y Manasés regresan. ¡Finalmente! ¿Te recuerdas que había un montón de hombres que eran hombres de guerra? Que se fueron desde el comienzo para pelear hasta que todos los israelitas tenían su tierra, su territorio, y después podrían regresar a su familia. Imagina cuánto tiempo hubiera sido ya. Aquí ahora van a regresar. Capítulo 22. Entonces Josué llamó a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, os mandó, y habéis obedecido todo lo que os mandé. En todo este tiempo, hasta hoy no has dejado a vuestros hermanos, habéis guardado los mandatos del Señor vuestro Dios. Ahora que el Señor vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra posesión que Moisés, siervo de Dios, os dio al otro lado del Jordán. Finalmente se van a la casa. Versículo 5. Preocupaos solamente en cumplir con diligencia los mandatos y la ley que Moisés, siervo del Señor, les dio. Que améis al Señor vuestro Dios y andéis en todo su camino, que guardéis sus mandamientos, que os mantengáis unidos a Él. Y sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Dice, ahora lo único que tienes que preocuparte es de seguir los mandamientos de Dios, estar unidos en Él, amarles y les sirves con todo corazón y toda alma. Es lo único que tienes que hacer, no tienes que continuar peleando y todo lo demás. Versículo 6. Y Josué los bendijo y volvieron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés Moisés había dado posesión en Basán, y a la otra media tribu Josué les dio tierra entre sus hermanos al oeste del Jordán. También a estos envió Josué a su tienda,
Después de haberlos bendecido, les dijo: volvéis a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, oro, bronce y muchas vestimientas. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Y los rubenitas, los gaditas y la medio tribu de Manasés se despidieron de los otros israelitas en Silo, que está en Canaán, para volver a Galad, a la tierra de su posesión, que habían adquirido según la palabra del Señor por medio de Moisés. Versículo 10. El altar junto al Jordán. Al llegar a Gilgal, junto al Jordán, que está en Canaán, los de Rubén, los de Gad y la medio tribu de Manasés edificaron allí un altar de grandioso aspecto. Los otros israelitas oyeron que los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a Canaán, cerca del Jordán, del lado israelita. Cuando los israelitas lo supieron, toda la congregación se juntó en Silo para pelear contra ellos. Pero antes los israelitas enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con los rubenitas, los gaditas y la medio tribu de Manasés en la tierra de Galaad. Versículo 14. Y 10 príncipes fueron con él, uno de cada tribu de Israel, cada uno de ellos cabeza de la familia paterna en la multitud de Israel. Estos fueron los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés en Galaad, y les dijeron: toda la congregación del Señor dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, apartándoos hoy de seguir al Señor, al edificar un altar para ser rebeldes contra el Señor? Se quedaron estresados. Inmediatamente dijeron: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces otro altar? Ya tenemos uno. Versículo 17. ¿No ha sido suficiente la maldad de Peor, de la que aún no estamos limpios, por la cual vino la mortandad en la congregación del Señor? Si os apartáis de seguir al Señor, os rebeláis contra Él, y mañana se airará con toda la congregación de Israel. Entonces está diciendo: mira, si tú estás rebelando contra Dios, Dios se va a quedar enojado contra todo Israel. Y nosotros no queremos eso. Por eso se fueron a hablar con él. 19. Si se parece que la tierra de vuestra posesión es impura, pasaos a la tierra de la posesión del Señor, en la cual está el santuario del Señor, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra el Señor ni contra nosotros, edificando un altar además del altar del Señor nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, un pecado en las cosas destinadas a la destrucción? Y vino la ira sobre toda la congregación de Israel. Y ese hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los de Rubén, los de Gad y la medio tribu de Manasés respondieron a los principales de la multitud de Israel. Versículo 22. El Señor Dios de los dioses, el Señor Todopoderoso lo sabe bien, y que Israel lo sepa también, si fue por rebelión o prevaricación contra el Señor, que no nos salve hoy. Si hemos edificado un altar para apartarnos del Señor, o para sacrificar holocausto, presente o sacrificio de paz, el Señor mismo lo demande. Más bien, lo hicimos por temor a que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis ustedes con el Señor, el Dios de Israel? El Señor ha puesto el Jordán por límite entre nosotros y vosotros, rubenitas y gaditas. Vosotros no tenéis parte en el Señor. Y así vuestros hijos harían de nuestros hijos, que nuestros hijos dejen de reverenciar al Señor. Por eso dijimos: edificamos un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre vosotros y nosotros, y entre los que vendrán después,
para que podamos servir al Señor con nuestro holocausto, sacrificios y ofrendas de paz, para que mañana vuestros hijos no digan a nuestros hijos, vosotros no tenéis parte del Señor. Entonces ellos estaban con miedo que los descendientes futuros se iban a olvidar que ellos eran parte de Israel también y les iban a decir, ¿por qué ustedes no tienen nada que ver con nosotros? Porque ellos, parece que ellos siempre cruzaban el río Jordán, porque tenían ese barco, ¿no? Y cruzaban el río Jordán para hacer los sacrificios. Entonces ellos dicen, y nosotros teníamos miedo que en el futuro sus descendientes van a decir, no, la tierra de Israel para aquí en el Jordán, ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Entonces ellos hicieron ese altar como símbolo para decir, no te olvides, nosotros también somos israelitas, ¿no? Versículo 28. Nosotros pues dijimos, si nos dijeran tal cosa a nosotros o a nuestra futura generación, entonces responderíamos, mirad, la copia del altar del Señor que levantaron nuestros padres, no para ofrecer holocausto o sacrificio, sino para que fuese un testimonio entre vosotros y nosotros. Nunca acontezca que nos rebelemos contra el Señor o que nos apartemos de seguirlo, edificando un altar para holocaustos, ofrendas o sacrificios, además del altar que está ante el santuario. Yo digo, no, nunca, nosotros nunca vamos a hacer eso. Eso es solamente un símbolo. Vamos a continuar haciendo todo el holocausto y ofrendas en el altar que está en el santuario. Entonces ellos se iban desde su país, desde su tierra, cruzaban el río y se iban a hacer los sacrificios en el altar que estaba en el santuario. Dicen, nunca vamos a usar eso para sacrificio. Versículo 30. Cuando el sacerdote Finés, los príncipes de la congregación y los jefes de la multitud de Israel oyeron las palabras de los hijos de Rubén, de Gad y Manasés, quedaron contentos. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los de Rubén, Gad y Manasés, ahora reconocemos que el Señor está entre nosotros, pues no habéis intentado traicionar contra Él. Ahora nos habéis librado de la mano del Señor. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los de Rubén y a los de Gad, y regresaron de Gad a los otros israelitas y les dijeron la respuesta. El caso agradó a los otros israelitas, alabaron a Dios y no hablaron más de ir contra ellos en guerra, para destruir la tierra de Rubén y de Gad. Y los rubenitas y gaditas llamaron Ed, testigo, al altar, porque dijeron, testimonio es entre nosotros de que el Señor es Dios. Capítulo 23. Ahora, Josué alienta a Israel. Mucho tiempo después que el Señor dio reposo a Israel de todos sus enemigos, no dice cuánto tiempo, dice mucho tiempo después, Josué, anciano ya, de avanzada edad, llamó a todo Israel, a sus ancianos, príncipes y oficiales, y les dijo, yo soy anciano ya, entrado en años. Vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios hizo con todas estas naciones por vuestra causa, porque el Señor vuestro Dios ha peleado por vosotros. Mira, me encanta esto. Porque el Señor vuestro Dios ha peleado por vosotros. Versículo 4. Yo os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, tanto las que han sido destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el gran mar donde el sol se pone. El Señor vuestro Dios la echará ante vosotros y la arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como el Señor vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos mucho, pues, en guardar y cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartados a la derecha ni a la izquierda. No os mezcléis con las naciones que han quedado con vosotros. No menciones el nombre de sus dioses, ni jures por ellos. No los sirváis, ni los inclinéis a ellos.
Está diciendo de nuevo lo que la ley decía, ¿no? Versículo 8. Sino manteneos unidos al Señor vuestro Dios, como habéis hecho hasta hoy. Porque el Señor ha echado ante vosotros a naciones grandes y fuertes, y hasta hoy nadie ha podido parar ante vosotros. Uno de vosotros perseguirá a 1000, porque el Señor vuestro Dios pelea por vosotros como Él os dijo. Por tanto, cuidad mucho de amar al Señor. Mira, como dice de nuevo y de nuevo y de nuevo. Amar al Señor vuestro Dios, porque si os apartáis y os unís al resto de las naciones que han quedado con vosotros, y si concertáis con ellas matrimonio, mezclándoos con ella y ellas con vosotros, sabed que el Señor vuestro Dios no las echará más delante de vosotros, sino que serán un lazo y un tropiezo, azote en vuestros contados y espinas en vuestros ojos. Imagina tener una espina en los ojos que te hace llorar, estás con dolor el tiempo entero. Eso así van a hacer si ellos se comienzan a mezclar con las naciones. Hasta que perezcáis de esta buena tierra que el Señor vuestro Dios les ha dado. Versículo 14. Yo estoy por entrar por el camino de toda la tierra. Reconoced con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no faltó ni una palabra de las buenas promesas, que no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor vuestro Dios había dicho. Todas se han cumplido sin faltar ni una de ellas. Todas se cumplió. Pero así como ha cumplido todas las promesas que el Señor vuestro Dios ha dicho, así también traerá sobre vosotros todo el mal con que os amenazó hasta destruirlos de sobre la buena tierra que los ha dado. Si traspasáis el pacto que el Señor vuestro Dios os mandó, honrando a otros dioses, inclinándoos a ellos, el enojo del Señor se inflamará contra vosotros y muy pronto pereceréis de esta buena tierra que Él os dio. Así dice Josué. Capítulo 24, el último capítulo. Última exhortación de Josué. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel, llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, jueces y oficiales, y se presentaron ante Dios. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente del otro lado del Eufrates, eso es, Tare, padre de Abraham y Nacor, y servían a otros dioses. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, lo traje a la tierra de Canaán y le di muchos descendientes y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte Seir en posesión. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto con los prodigios que hice en medio de ellos y después os saqué. Saqué de Egipto a vuestros padres. Cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron al Señor, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, con la nube que tenía, ¿te acuerdas? Y trajo sobre ellos el mar que los cubrió. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto y os introduje a la tierra de los amorreos del otro lado del Jordán. Ellos pelearon contra vosotros, pero yo los entregué en tus manos. Y poseíste tu tierra, porque yo los destruí ante vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel. Envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijese. Pero yo no escuché a Balaam, antes os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Después de pasar al Jordán, vinisteis a Jericó. Los de Jericó pelearon contra vosotros, así como los amorreos,
los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveseos y los jebuseos. Pero yo los entregué en vuestras manos. Envié avispas delante de vosotros, que los echaron antes de vuestra llegada, a saber, a los 2 reyes amorreos. No los echasteis con vuestra espada ni con vuestros arcos. Y os di la tierra por la que nada trabajasteis. Mira, esto es tan importante. Dice, les di la tierra por la que nada trabajasteis, las ciudades que no edificaste, y las moráis, en las que moráis, las viñas y olivares que no plantaste, y de las que ahora coméis. Mira, ¿ves? Está diciendo un contado así bien corto de todo lo que pasó, ¿no? Versículo 14. Ahora pues, dice Josué, ahora pues, reverenciad al Señor, servidlo con integridad y en verdad. Quitad de vuestro medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Eufrates en Egipto, y servid al Señor. Y si os parece mal servir al Señor, entonces elegid hoy a quién servir, o a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitarás, que yo y mi casa serviremos al Señor. Dice, tú haces tu decisión entonces, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Entonces el pueblo respondió, nunca sucede que abandonemos al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó de Egipto, de la casa de esclavitud, y a nosotros y a nuestros padres, ante nuestros ojos, ejecutó esas grandes señales y nos guardó por todo el camino y de todas las naciones por donde pasamos. Así están diciendo la gente, ¿no? El Señor echó ante nosotros a todas las naciones, incluyendo al amorreo que habitaba en el país. Así nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir al Señor porque Él es Dios santo, Dios celoso. No tolerará vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis al Señor y servir a otros dioses, Él se volverá contra ustedes, contra vosotros, os traerá desastre y os consumirá, después que os ha hecho tanto bien. Versículo 21. Entonces el pueblo dijo a Josué, no, ante el Señor serviremos. Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido servir al Señor. Y ellos agregaron, testigos somos. Así, ¿no? Agregó Josué, entonces quitad ahora los otros dioses que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón al Señor, Dios de Israel. Entonces ellos ya tenían otros dioses, mira. 24. El pueblo respondió, al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces, en ese mismo día, Josué selló un pacto con el pueblo y les dio órdenes y leyes en Siquem. Y escribió esas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó una gran piedra y la levantó allí debajo de una encina que estaba junto al santuario del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo, esta piedra será testigo. Ha oído todas las palabras que el Señor os habló, será testigo contra vosotros para que no mintáis a vuestro Dios. Y José envió al pueblo cada uno a su herencia. Versículo 29. Después de eso, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió de 110 años. Él tenía 110 años. Y lo sepultaron en su posesión de Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Israel sirvió al Señor todo el tiempo de Josué y de los ancianos que sobrevivieron a Josué,
que conocían todas las hazañas que el Señor había hecho por Israel. También sepultaron en Siquén los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Janor de Siquén por 100 monedas y fue posesión de los hijos de José. ¡Wow! El tiempo entero, todos estos años, ellos estaban con los huesos de José, porque él había dicho, por favor, trae mis huesos y ponme en el mismo sepulcro que estaba de mis padres, ¿no? Y lo pusieron ahí. Versículo 33. También Eleazar, hijo de Aarón, murió y lo enterraron en la colina de Finés, su hijo, que le fue dada en el monte de Efraín. Y así terminamos el libro de Josué. Familia, terminamos el libro de Josué. Con Josué desde el comienzo hasta el fin sirviendo a Dios. Y dice que, y diciéndole a todos los israelitas, tienen que servir a Dios, porque si no, todo que ustedes recibieron, van a perder todo, imagina. Y así es lo mismo hoy día también, familia. Si nosotros comenzamos a hacer lo que queremos hacer, vamos a perder todas las bendiciones que Dios nos da. O nos quedamos también amando a Dios de corazón, alma, ser, de todo. Y las bendiciones continúan porque estamos así junto a Dios. Y Él es un Dios de bendición, ¿no? Pero Él no puede estar en un lugar donde alguien está pecando a propósito o tiene algo que Él está haciendo mal que uno sabe, ¿no? Uno tiene que arrepentir y siempre, cada día, mejorar un poquito más y decir a Dios que mire en nuestro corazón si hay algo ahí que nos diga para que nosotros entonces nos arrepentemos y limpiemos eso de ahí para que Dios esté con nosotros, ¿verdad? Vamos a orar. Querido Dios, te amamos con todo corazón, alma y ser. Ayúdanos para que nosotros seamos fieles siempre y que siempre estemos pensando en ti, que siempre estemos pidiéndote que tú nos digas si hay algo que nosotros tenemos que arrepentir, para que estemos siempre conectados contigo. Y nunca, nunca dar a la izquierda o a la derecha y estar dando atención y adoración a nada y a nadie más sin ser a ti, sin ser a ti. Te amamos con todo corazón. Gracias por esta linda historia de Josué que vimos, que vi que él fue tan valiente, siempre dependiendo en ti y por la manera que tú cumpliste tu promesa tan linda para todo el pueblo de Israel que tú le habías dado a Abraham, Isaac y Jacob. Esté con nosotros siempre, querido Dios. Oro una bendición, te pido una bendición para cada persona que esté escuchando este video ahorita, para que tú estés con ellos mientras que ellos claman por ti y quieren también y hacen un lugar para ti en su vida. Te amamos con todo corazón. Te lo pido y oro todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia, entonces en el próximo video ya comenzamos otro libro. El libro que vamos a comenzar, vamos a ver cuál será, ¿verdad? Un abrazo grande, que Dios le bendiga.